Capítulo 6. ¿Puedes ampliar el muelle de lanzamiento?, preguntó Cham. Cayón, sin dejar de murmurar, lo hizo. Una de las pantallas de la pared mostró un primer plano del muelle de lanzamiento del destructor estelar. A través de la red brillante de los escudos, cada vez más disminuidos, veían salir docenas de cazas ala V. Cham había previsto la presencia de un contingente de cazas. Un tercio de los droides se enfrentarían a los cazas ala V. El resto seguiría con su misión. ¿Estado de los escudos?, le preguntó a Cayón. Cayón negó con la cabeza. Estamos demasiado lejos para una lectura precisa, pero, ante su mirada atenta, la red de líneas que rodeaba el peligro se dilató y desapareció. Habían caído los escudos. Vale, dijo Cayón, reclinándose hacia atrás y sonriendo. Creo que al final tenemos una lectura precisa. ¿Han caído? Sí, exclamó Gobi, golpeando la mesa con el puño, y haciendo saltar un poco de café de su taza. Ni siquiera Cham pudo contener una sonrisa. Vader vio que los escudos se dilataban y desaparecían incluso antes de la llamada frenética del whip por el comunicador. Los escudos han caído, Lord Vader. Innumerables minas, impulsadas por los sistemas atractores, flotaban hacia el destructor, cogiendo cada vez más velocidad. Cientos de cazas droide atravesaban el espacio en dirección a la nave vulnerable. Vader dirigió su interceptor hacia las minas y el enjambre de droides buitre. Sentía que los droides suponían una amenaza mayor que las minas. Que todas las baterías disparen sobre las minas, capitán. La voz del comandante del escuadrón de ala V apareció en el comunicador. En 10 segundos tendremos los buitres a tiro. Mientras tanto, disparad a las minas. Vader se sumió en el profundo pozo de ira que tenía en su interior, lo utilizó para centrarse en la fuerza y voló únicamente por instinto. Apuntó a una mina, disparó y vio cómo se desvanecía en una nube de llamas. Viró a la derecha y apuntó a otra. Y luego otra. Destruía una mina con cada disparo. Las explosiones a veces hacían detonar minas cercanas y el espacio se llenaba con una red de detonaciones simultáneas. Vader giraba y hacía tirabuzones entre todo este caos. Hay demasiadas, no podremos encargarnos ni de la mitad, dijo uno de los pilotos. Se acercan los droides, anunció el comandante del escuadrón. Rompan la formación y ataquen a esos droides, ordenó Vader. A su alrededor, las formidables baterías del destructor estelar lanzaban rayos de plasma ionizado sobre el manto oscuro del espacio. Las minas hacían explosión a izquierda y derecha de Vader. Describió un círculo con el caza y subió, haciendo temblar el puente de mando del peligro al disparar sobre una mina tras otra. Pero había demasiadas. Las primeras minas alcanzaron el casco del destructor estelar, impactaron contra el casco y estallaron. 2, 8, 12, 20. Las explosiones lanzaban llamaradas al espacio. Por los agujeros de los impactos salían despedidos al vacío cuerpos y escombros. Vader podía imaginarse los incendios, las alarmas, las muertes. Vader volaba muy bajo sobre el casco del peligro. Destruyó 3 minas antes de que pudieran impactar contra la nave. Las explosiones causaron daños superficiales, pero no penetraron en el casco. Ya tenemos los droides a tiro, anunció el comandante del escuadrón. Reagrúpense y adopten formación de ataque. Cham contemplaba la batalla en las pantallas, con la mandíbula apretada y los hombros encorvados. Los cazas parecían diminutos en comparación con el destructor estelar, como moscas de sangre sobre un Lilek. La oscuridad del espacio alrededor del peligro se iluminaba con los disparos y las explosiones. Gobi gritaba de alegría cada vez que una mina impactaba en el destructor estelar y producía una explosión. Cham sabía que los droides buitre modificados de Cayón eran menos maniobrables de lo habitual, debido al cargamento y al cerebro que llevaban. No eran rivales para los cazas ala V, pero Cham solo necesitaba que entraran unos cuantos para causar daños sustanciales en el peligro. Volad, volad, pajaritos, susurró Cham. Le entró una llamada por el comunicador seguro que llevaba en el oído. Isval. Dime, le pidió suavemente. En el planeta ya se está empezando a hablar sobre el ataque. Es el caos. ¿Hay interceptores?, le preguntó. No que yo sepa,
pero ahora mismo estoy en una nave de reparación. Eso sí, estoy segura de que no tardarán. Cham miró a la pantalla. Llegarán demasiado tarde para detener esto. ¿Cómo va todo?, preguntó Isbal. Cham no apartaba la mirada de la pantalla. Los buitres se están acercando. ¿Estáis listos? Estamos listos. Estamos en contacto, concluyó, cerrando la conexión. En la pantalla veía los droides buitre y los cazas ala V iluminando el espacio con sus disparos. Allá vamos, dijo Gobi. Los droides buitres se lanzaron sobre el destructor como un enjambre y abrieron fuego todos a la vez. Sus blásteres de repetición escupían rayos de energía roja a través del vacío. Vader alejó su interceptor del peligro, que ardía a causa de decenas de explosiones de minas, y voló directamente hacia los droides buitre. Numerosas líneas de energía llenaban el espacio, los rayos verdes sólidos del peligro y las descargas rojas intermitentes de los droides. Vader dejó que la fuerza lo guiara. Sus manos manejaban los controles con movimientos rápidos y suaves que hacían bailar el interceptor por ese mar de disparos, saliendo totalmente indemne. Los droides buitres se dispersaron en todas direcciones al acercarse el interceptor, y el escuadrón de cazas ala V. Vader apuntó a uno de los droides, disparó, lo destruyó, giró violentamente a la derecha, volvió a disparar y destruyó otro. Aproximadamente un tercio de los droides se enfrentaron a los cazas ala V, mientras que el resto seguía hacia el peligro. A través del comunicador, Vader oía a los pilotos del escuadrón, que se llamaban entre ellos, elegían objetivos y se protegían los flancos. Vader empezó a seguir a uno de los droides que se agitaba a derecha e izquierda, intentando deshacerse de su perseguidor. Los buitres eran lentos y no pilotaban muy bien. Tenían algo que le parecía extraño. Vader no tardó en darse cuenta, estaban modificados. Todos tenían un bulto en la parte inferior, un compartimento añadido o un arma de algún tipo. Los hacía volar de una forma extraña, menos maniobrables de lo habitual. La curiosidad lo impulsó a centrarse en uno de ellos, apuntó cuidadosamente, disparó y le hizo saltar la parte inferior de una de las alas. Empezó a dar vueltas, fuera de control, y la fuerza centrífuga empezó a destrozarlo. Vader lo siguió, mientras el compartimento inferior se abría y se veía lo que llevaba dentro. Cientos de esferas metálicas salieron disparadas hacia el espacio. Vader hizo un movimiento brusco con la palanca de mando para hacer bajar el interceptor, pero no pudo evitar toda esa metralla. Las esferas golpearon el interceptor y se quedaron ahí pegadas. Entonces Vader vio que no eran trozos de metralla, sino droides zumbadores. A las esferas magnéticas le salieron patas y ojos y empezaron a corretear por las alas y el fuselaje del caza, buscando los lugares donde pudieran hacer más daño. Evitó los disparos de un droide buitre que lo perseguía haciendo girar el interceptor violentamente a la izquierda, disparó a otro, lo destruyó y entonces utilizó la fuerza y con una oleada de energía cinética expulsó a los droides de su nave. Los pequeños droides no pudieron resistir el impacto y salieron volando en todas direcciones. La sorpresa llegó cuando los droides estallaron, con tanta fuerza que la serie de explosiones hizo temblar al caza y lo hizo dar vueltas descontroladamente. Un buitre empezó a perseguirle aprovechando que era vulnerable, disparó y le impactó en el ala antes de que pudiera estabilizar el caza y deshacerse del perseguidor. Los buitres van cargados con droides zumbadores explosivos, informó Vader por el comunicador. Miró en dirección al peligro y vio una horda de droides buitre, volando hacia el destructor estelar cargados con esos droides. Hay que mantenerlos alejados del peligro, le dijo el comandante del escuadrón al resto de los pilotos, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Vader tiró de la palanca, hizo girar la nave y volvió a dirigirse hacia el peligro, pero vio que llegaba demasiado tarde. Los cañones del destructor estelar habían vaporizado docenas de droides. Los cazas ala V, más maniobrables, también habían destruido muchos. Pero incluso así, muchos iban a llegar hasta su objetivo. Mientras tanto, nubes de droides zumbadores que habían sobrevivido a la destrucción de los droides buitre que los llevaban habían quedado flotando en el espacio, agitando las piernas y los ojos. Vader vio como un grupo de droides se pegaba a un ala V, correteaban por las alas y por la carlinga y explotaban, partiendo un ala,
haciendo saltar el techo de la carlinga y eliminando al piloto. Vader aceleró y se dirigió a una nube de droides. Con la mano libre, se concentró para utilizar la fuerza. Con un gesto de la mano y un ejercicio de su voluntad, hizo que varios de los droides que flotaban en el espacio chocaran entre ellos. Los droides explosionaron y le dejaron vía libre. A continuación, centró su atención en otro droide buitre, que estaba a punto de llegar al peligro. Lo siguió a izquierda y derecha, disparó y lo redujo a una nube de llamas. Como era de esperar, los droides buitre disparaban al acercarse al destructor estelar. Pero no reducían la velocidad para tener más maniobrabilidad, sino que se mantenían a aceleración máxima con la intención de chocar contra la nave y soltar su cargamento. Vader destruyó uno, luego otro, pero no podía encargarse de todos. Los buitres supervivientes se estrellaron contra el destructor a máxima velocidad. Una serie de llamaradas emergió de la superestructura del peligro. Vader viró a la izquierda y dio varias vueltas, destruyendo otro droide buitre mientras giraba. Se podía imaginar que los daños en el interior del destructor estelar eran peores de lo que podía ver, ya que los buitres habían soltado sus droides zumbadores por los pasillos. Seguramente correrían hacia las profundidades de la nave y entonces estallarían. Dos buitres se dirigieron directamente al generador de escudos. Destruyó uno detrás del otro, pero los droides zumbadores que llevaban emergieron de entre la explosión, se acoplaron al generador de escudos y entonces explotaron. Otro buitre se estrelló contra la cubierta de vuelo, otro impactó junto al lado del puente de mando. Muchos se estrellaron directamente en las torretas de la nave o cerca de ellas, y las destruyeron. En la nave se produjo una ola de explosiones secundarias. El destructor estelar sangraba fuego, escombros y cuerpos con múltiples heridas. Vader pasó por debajo del destructor, buscando más objetivos, y vio otra oleada de buitres cerniéndose sobre el peligro. Por el comunicador del escuadrón de ala V se oían gritos y blasfemias. «Mantengan la concentración», gritó el comandante del escuadrón. «Y destruyan todos los que puedan antes de que lleguen al destructor». Vader dio media vuelta, acompañado por el grueso del escuadrón de ala V, y abrió fuego sobre los droides buitre. Destruyó uno y luego otro. A estribor, un ala V prendió fuego y explotó. Cayón había dejado de murmurar y hasta él sonreía viendo arder el peligro. Gobi ya no podía estar sentado y daba vueltas de un lado a otro, sin apartar la mirada de las pantallas. También sonreía. Pero Cham conocía mejor que sus camaradas la capacidad del destructor para soportar ataques. Le habían hecho mucho daño, habían matado cientos o acaso miles de imperiales, pero todavía estaban lejos de destruirlo. «Las armas están inutilizadas», exclamó Gobi. «Están indefensos. Vamos a acabar con ellos». «La segunda oleada», Cayón, ordenó Cham. Cayón envió la orden a la segunda oleada de droides buitre que Cham tenía en la reserva. Justo después de enviar la señal, volvió a murmurar para sus adentros. Más de 100 droides buitre, cargados de droides zumbadores explosivos, se activaron y salieron a toda velocidad del cinturón de asteroides en dirección al destructor. Cham los observó avanzar, atreviéndose a sentir un poco de esperanza en el pecho. Apretó la mandíbula 2 veces para activar el pequeño comunicador implantado en el oído, y habló con Isval. «Al final quizá no os necesitemos. Las cosas están yendo bastante bien». «Espero que tengas razón», respondió Isval. Cham notó un poco de decepción en su voz. «Pero, por si acaso, estamos listos». Isval estaba sentada en el asiento del copiloto de una nave de reparación cuadrada, estacionada en la enorme plataforma de aterrizaje de Rilot. A su lado, en el asiento del piloto, Esgo jugueteaba con el ordenador. El movimiento había logrado infiltrar equipos en 3 de las lanzaderas de reparación, que ahora estaban a la espera. Isval quería levantarse y caminar, pero no había espacio. El espacio de la lanzadera era muy reducido y estaba ocupado por un palé antigravitatorio de herramientas y por el resto de su equipo. Esgo, Dream, Krost y Failin, la única humana del grupo. Cham le había dicho que todo iba bien. Si todo salía como lo habían planeado, que era lo que pasaba normalmente cuando Cham hacía planes, los iban a llamar pronto. Si el peligro estaba en llamas, cosa que ella deseaba fervientemente,
necesitaría ayuda no imperial. Por la plataforma de aterrizaje estaban repartidas varias docenas de naves de reparación. Ingenieros con tabletas de datos y droides de mantenimiento se movían de un lado a otro, comprobando el estado de las naves. El comunicador de a bordo estaba sincronizado con las frecuencias de emergencia de Rilot. Nada, dijo Esgo. Todavía no están lo suficientemente desesperados como para pedirle ayuda a los Twi'leks, le replicó Isval, mirando al exterior de la nave. Pero pronto lo estarán. Mientras tanto, no había nada más que hacer salvo esperar. Isval detestaba las esperas. Vader observó la nueva oleada de droides buitre. «Quédense atrás, comandante», ordenó. «El escuadrón entero. Destruyan todas las naves que pasen de largo». «Señor, pero... esas son las órdenes, comandante». «Sí, Lord Vader». Por el comunicador se escuchó la voz agitada del capitán Luit. De fondo, se oían las alarmas. «Lord Vader, no estoy seguro de que podamos sobrevivir otra embestida de los droides buitre». «No tendrán que hacerlo», respondió Vader, y cortó la conexión. Vader se dejó llevar completamente por la fuerza, dejó que la rabia fluyera por él, la empuñó como el arma que era y se lanzó directamente hacia los droides buitre. La alegría generalizada del centro de mando fue sustituida por una pregunta silenciosa. Gobi la formuló en voz alta. ¿Una sola nave se ha separado de la formación? ¿Es un ala V? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Cham no podía distinguir una nave de otra, pero no tenía duda alguna sobre quién pilotaba esa nave solitaria. No es un hombre, le había dicho Isval. Cham estaba medio convencido de ello. Enseguida activó el comunicador para hablar con ella. «Creo que al final sí que te necesitaremos». «¿Qué está pasando?», preguntó ella, con la voz llena de emoción. Cham negó con la cabeza, inseguro. «Es Vader. Pensaba que íbamos a tener suerte, pero... estad preparados». Cuando Vader estuvo a tiro de los buitres, el enjambre entero se lanzó sobre él y abrió fuego. Totalmente en sintonía con la fuerza, calculaba intuitivamente ángulos, velocidades y vectores. Su interceptor se elevaba, bajaba, giraba y daba tirabuzones a través de la tormenta de disparos. El margen de error era de milímetros. Pero no devolvía los disparos. Su arma no era el blaster, sino que se centró en los droides buitre que iban en cabeza y usó la fuerza. Utilizando su voluntad, con un leve gesto, abrió el compartimento inferior de 3 buitres. Los droides zumbadores explosivos que llevaban salieron al espacio. Muchos de los droides buitre que le seguían, incapaces de esquivar, colisionaron contra los zumbadores esparcidos. Se produjo una cadena de explosiones que pulverizó a numerosos droides buitre y zumbadores. Vader se concentró en el compartimento de otro droide buitre y lo abrió, después otro. Una nube de droides zumbadores llenó el espacio con incontables pequeñas explosiones, sembrando el caos en el enjambre de droides buitre. Vader atravesó el enjambre y pasó de largo, sin parar de esquivar disparos. Hizo una maniobra pronunciada para dar la vuelta y se lanzó a perseguir a los droides buitre restantes, no más de una veintena, que se dirigían hacia el peligro. «No permita que pase ninguno, comandante», le ordenó Vader al comandante del escuadrón, mientras aceleraba para perseguirlos. Vader había atrapado a los droides buitre entre su interceptor y el resto del escuadrón. Ganó altura para evitar los disparos cruzados, mientras veía que los cazas ala V intercambiaban disparos con los droides. Los droides impactaron en 2 cazas ala V y los destruyeron, pero el resto del escuadrón acabó con el resto de los droides. El espacio se llenó de fuego, escombros y nubes de droides zumbadores. «Bien hecho, comandante», dijo Vader. «Mantenga el perímetro. Voy a volver al peligro». El destructor estelar estaba suspendido en medio del espacio, con agujeros como bocas enormes a lo largo y ancho del casco, de donde salía fuego y humo. Vader atravesó el humo al entrar en el muelle de aterrizaje y vio la destrucción. Había llamas por todas partes, conductos rotos que esparcían gas y fluidos. La tripulación estaba dispersa por el muelle. Algunos llevaban máscaras de oxígeno portátiles, otros sucumbían ante el humo.
Por todas partes se veían droides, sistemas de supresión automática y equipos de incendios luchando contra el fuego, pero el incendio estaba descontrolado. Los daños superaban las posibilidades de la tripulación. Necesitaban ayuda. Por entre los restos se veían cuerpos y miembros dispersos. Muchas naves estaban en llamas, entre ellas la lanzadera del emperador. Al ver esto, Vader sospechó que su maestro había previsto buena parte de lo que había ocurrido, pero no había hecho demasiado para evitarlo. Vader aterrizó, abrió el techo del caza, salió de un salto y caminó entre el humo y la carnicería. El suelo del muelle de aterrizaje estaba lleno de droides astromecánicos destrozados, restos de cazas y piezas de droides que habían explotado. Todo ello dominado por el humo. Las alarmas de emergencia aullaban. Vader se apresuró hacia el puente de mando. Por toda la nave el panorama era parecido. Tripulantes corriendo gritando órdenes, humo, fuego, caos y descontrol. La ira de Vader aumentaba con cada paso que daba. Belcor estaba en sus aposentos. El corazón le latía a toda velocidad y un sudor nervioso le daba a su rostro un brillo incómodo. Respiró profundamente cuando le sonó el comunicador. Aquí el coronel Belcor. Señor, debería venir inmediatamente al centro de comunicaciones. Han atacado al peligro. Belcor había ensayado muchas veces su respuesta. Voy inmediatamente, respondió, con la cantidad precisa de alarma y urgencia. ¿Cuál es la situación del peligro? De momento no se sabe, señor. Todavía no tenemos detalles. Estamos esperando información. Belcor cortó la conexión, se alisó el uniforme, se puso bien el gorro, adoptó una expresión que había estado practicando y se dirigió al centro de comunicaciones. Por los pasillos de las instalaciones corrían hombres y mujeres de uniforme. Oía el eco de la suela de sus botas golpeando el suelo, mientras repetía mentalmente lo que le iba a decir a Morse. Se encontró ante las puertas transparentes del centro de comunicaciones, que se abrieron automáticamente al acercarse. El interior estaba inundado por una cacofonía frenética de conversaciones a través de los comunicadores. Aquí y allá, cazaba fragmentos de conversaciones. El teniente coronel que le sustituía en su ausencia se le acercó a toda prisa, asintiendo con la cabeza a unas palabras que oía por el comunicador. Coronel Belcor, dijo el teniente coronel. Infórmeme, ordenó Belcor, mientras un temblor le recorría las piernas. El peligro ha sido atacado al entrar en el sistema, señor. De nuevo, Belcor soltó rápidamente una respuesta ensayada. ¿Atacado? ¿Cómo? ¿Por quién? Parece que son los terroristas, señor, pero no podemos estar seguros. ¿Cuál es su estado? Esperaba oír que lo habían destruido, pero no fue así. Está gravemente dañado, señor. La expresión ensayada de Belcor, que llevaba como una máscara, desapareció con esta noticia inesperada. ¿Qué quiere decir con que está dañado? Pensaba que, se detuvo a tiempo y corrigió lo que iba a decir. Por fin un poco de buenas noticias. Prosiga. Parece que los daños son graves, por lo que hemos podido averiguar. Todavía nos están informando. El destructor ha sufrido daños generalizados y hay numerosos incendios. A juzgar por los informes, parece que fue atacado por un enjambre de minas y viejos cazas droide. Las naves atacantes han sido destruidas, pero necesitan ayuda para contener los fuegos y hacer reparaciones. Póngame con la Moff Morse en el comunicador. Sí, señor. Belcor notó la leve vibración del comunicador encriptado que llevaba en el bolsillo, que significaba que Cham le estaba llamando. Lo ignoró la primera vez y la segunda, pero a la tercera se dio la vuelta, se fue a un rincón de la sala y se puso el comunicador en el oído. Sí, respondió, con el tono que adoptaría al hablar con otro oficial imperial. Lo he oído, sí. Es increíble. Entonces escuchó la voz de Cham. Da la orden de que todas las naves de reparación disponibles acudan a ayudar al peligro, incluidas naves no imperiales. Belcor se tragó la ira y adoptó una media sonrisa falsa. No creo que eso sea posible. No ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer. El teniente coronel le estaba haciendo un gesto para que se acercara. Significaba que había establecido conexión con la Moff Morse. Belcor le hizo una señal para que esperara. Hazlo ahora, Belcor.
Ahora mismo. Está en llamas, y caerá. Hazlo. La rabia que sintió Belcor al recibir órdenes de Cham le impidió hablar durante un momento. Veré qué puedo hacer, concluyó Belcor con la mandíbula apretada, y entonces cortó la conexión. Belcor corrió al lado del teniente coronel. Conexión con la MOF establecida, informó el teniente coronel. Pásela a la sala de conferencias, ordenó Belcor. Sí, señor. Belcor recobró la compostura y se dirigió a la sala de conferencias, que estaba completamente en silencio. Una vez ahí, activó el comunicador y apareció un holograma de Morse sobre la mesa triangular. Estaba elegante con su uniforme y tenía la mirada despejada. A Belcor no le gustó nada. Moff Morse, dijo Belcor. El peligro ha sido atacado en cuanto a... Ya lo sé, gritó Morse, con la cara enrojecida. Un fleco de pelo negro se escapó del moño apretado que llevaba, y formó un arco sobre la frente. Lo que quiero saber es cómo una flota entera de naves rebeldes se ha instalado en los márgenes de este sistema y nadie se ha enterado. Como sabe, nuestros recursos son limitados. Normalmente no hacemos patrullas en lugares tan lejanos del sistema. No le estoy preguntando eso, coronel. Quiero saber cómo han llegado hasta ahí. La verdad era que Belcor había desviado patrullas y líneas de vuelo de modo que Cham pudiera colocar todas las naves en posición, pero lo había hecho cuidadosamente, utilizando el código de autorización de Morse. Las desviaciones en sí no resultaban necesariamente sospechosas, ya que era habitual cambiar las rutas de patrulla por motivos de seguridad. Pero si alguien empezaba a sospechar, la investigación señalaría a Morse. Sería la palabra de Belcor contra la de Morse. Y, evidentemente, en una situación así, Belcor saldría ganando. Podía demostrar que Morse era una adicta a la especia, que se dedicaba a malversar las ganancias de las operaciones imperiales de minería, que fraternizaba con criminales conocidos como los Ut y que eludió su responsabilidad al asignarle a Belcor toda la gestión de Rilot. Mientras tanto, Belcor, completamente leal, había hecho todo lo posible para cumplir su deber. Investigaré lo que ha ocurrido y averiguaré quién es el responsable, afirmó Belcor. Mientras tanto, sugiero que demos la orden de que todas las naves de reparación disponibles acudan a ayudar al peligro. Sí, sí, respondió Morse, haciéndole un gesto con la mano para que procediera. Hágalo. ¿Qué? ¿Qué, señora? Pero Morse no le hablaba a él. Le estaba hablando a alguien de su personal, que Belcor no podía ver. Mientras Morse estaba ocupada, Belcor abrió la puerta y llamó al teniente coronel. De la orden de que todas las naves de reparación disponibles acudan a ayudar al peligro, incluidas naves no imperiales. Ahora mismo. Sí, señor. Respondió el teniente coronel, y empezó a dar órdenes. Belcor volvió a la mesa y a Morse, que seguía hablando con alguien que él no podía ver. Algo había cambiado. Era como si Morse se hubiera encogido, como si se estuviera desmoronando. Tenía el rostro decaído y terror en la mirada. Necesito que me lo confirmen, le dijo Morse a alguien de su personal, con un temblor en la voz. Necesito que me lo confirmen ahora mismo. El tono de voz de Morse alarmó a Belcor. ¿Moff? Preguntó, con tono tentativo. Morse tragó saliva, se aclaró la garganta y se sentó. Belcor, se rumorea que el emperador y Lord Vader están a bordo del peligro. Las palabras golpearon a Belcor como una patada en el estómago. Estuvo un momento sin poder hablar ni respirar. Apoyó las manos en la mesa cuando las piernas le empezaron a temblar. ¿Yo, el emperador? Esto ha ocurrido bajo su mando, Belcor, dijo Morse, con una voz pequeña, tímida, aterrorizada. Nuestro mando, le corrigió Belcor. Bajo nuestro mando, señora. Morse no respondió. En la mente de Belcor empezaron a dispararse pensamientos de todo tipo, aunque ninguno tenía sentido. ¿Cham lo sabía? ¿Cómo lo hubiera podido saber? Seguro que lo sabía. Cham lo sabía desde el principio y le había hecho cómplice de todo esto, y ahora él estaba totalmente implicado y sería responsable de... Coronel, gritó Morse, devolviéndole a la realidad. Sí, señora. Envíe naves de vigilancia y de reparación al destructor, Belcor. Yo voy a bajar a Rilot. Por supuesto, respondió Belcor,
distraído, y cortó la conexión. Por supuesto que va a bajar. Cogió el holoproyector y lo golpeó contra la mesa, una y otra vez, hasta hacerlo pedazos. Notó que alguien le miraba. Probablemente le estaba mirando todo el mundo desde la sala principal del centro de comunicaciones. Le daba igual. Se quedó ahí sentado un buen rato, respirando con dificultad. Cualquier intento de pensar se perdía, arrastrado por un remolino de emociones. Vader, el emperador. Intentó pensar cómo podía gestionarlo todo, cómo podía escapar del agujero en el que se había enterrado él mismo. Podía huir. Ya lo había pensado antes. Era una opción posible, salir del planeta y encontrar un cuchitril en algún rincón del borde exterior. Sabía que no podía hacerlo. Si Vader y el emperador morían y se descubría que él había huido, la Oficina Imperial de Seguridad lo perseguiría hasta el último confín del universo. A la OIS no se le escapaba nunca a nadie. Y si Vader y el emperador no morían y se descubría que él había huido, el propio Vader iría tras él. Tenía que tirar adelante. No tenía otra opción. Se puso en pie, tomó una respiración profunda, se alisó el uniforme y volvió a la sala principal del centro de comunicaciones. Todas las miradas que había atraído antes volvieron a sus respectivos puestos. El teniente coronel, que estaba esperándole en la puerta de la sala, vio que Belcor lo buscaba con la mirada. Belcor se dirigió hacia él y le ordenó: asegúrese de que todas las naves de reparación lleven un caza de vigilancia. Hágalo ahora mismo. Yo, ahora vuelvo. Necesito comprobar una cosa. Sí, señor, respondió el teniente coronel, saltando hacia el oficial de comunicaciones más cercano. Belcor tragó saliva y salió del centro de comunicaciones, recorrió un pasillo, subió en un ascensor y se dirigió a unos baños exclusivos para oficiales. Se quedó ahí de pie, con la espalda contra la puerta. No había nadie más, así que se encerró. Una vez ahí, pudo dejar de apretar la mandíbula y los puños, pudo liberar la tensión que tenía en todo el cuerpo. Vader y el emperador. Vader y el emperador. El comunicador encriptado empezó a vibrar. Era Cham. Se lo sacó del bolsillo, apretándolo con tanta fuerza que le resbaló de la mano y cayó al suelo. Lo recogió, soltando insultos, respondió a la llamada y se lo llevó al oído. Desgraciado, gritó. ¿Tú sabes lo que has hecho? Cálmate, Belcor. ¿Qué me calme? Has intentado matar. Recuperó el control y bajó el tono, hasta casi susurrar: has intentado matar al emperador y a Vader. Voy a matar al emperador y a Vader, le corrigió Cham. Y tú me vas a ayudar. Belcor no podía aceptar de ninguna manera. Cham pareció entender su silencio. Lo harás, Belcor. Tienes que hacerlo. El ataque ya se ha producido. Estás implicado. No podrás huir a ninguna parte. Belcor cortó la conexión. El corazón le latía a toda velocidad, estaba sudando bajo el uniforme, y todos sus pensamientos estaban desbordados. Empezó a caminar de un lado a otro del baño. El comunicador encriptado volvió a vibrar en su bolsillo. Mierda, 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 mierda. Respondió al comunicador. No digas nada, coronel, le espetó Cham, pronunciando el rango de Belcor como si fuera un insulto. Escúchame, te dije que te delataría si no me ayudabas, y lo voy a hacer. Estás metido hasta el fondo en todo esto. ¿Has dado la orden de enviar las naves de rescate? Contesta. Sí, respondió Belcor severamente. Muy bien. Ahora escúchame. Vader, el emperador y Taa morirán hoy. Está a punto de pasar. No tienes que hacer nada más, aparte de supervisar las reparaciones y el rescate, como harías normalmente. No es nada sospechoso. ¿Lo ves? ¿Me estás escuchando, Belcor? Belcor tuvo que ir a buscar la respuesta a lo más profundo de sus entrañas. Sí, Morse va a bajar a Rilot. Cham se quedó en silencio durante un momento. Eso no cambia nada. Haz lo que te he dicho. Y ten este comunicador a mano por si necesito algo más. Todo va a cambiar en menos de una hora.